Hola, feliz cumpleaños Gitan Jáfora. Quiero agradecerles por invitarme a participar en esta edición tan especial por la cantidad de años y tan especial por el formato. Quiero hacerles un pedido. Cuando soplen las velitas, reales o virtuales, no importa, pidan como deseo por lo menos otros 20 años más de trabajo feliz con la literatura como el que han venido haciendo en estos jóvenes 20. Bueno, y ahora les voy a leer un trabajo sobre poesía Lig que está publicado en el libro Renovar el Asombro. Este libro salió el año pasado bajo la curaduría de Adolfo Córdoba, especialista mexicano, y contiene una serie de artículos que dan cuenta del estado de la cuestión de la poesía Lig a uno y otro lado del océano, a uno y otro lado de la lengua. Dentro de él entonces está este artículo, yo les voy a leer una parte de él, la primera parte, que en realidad es una reformulación de algunas ideas que yo presenté en el quinto encuentro Ibialija, Latinoamérica y el Caribe en 2017 en la Feria del Libro de Buenos Aires. Este trabajo se llama De rimar a mirar, apuntes sobre la emergencia de un género Lig más inclusivo. Y le puse un epígrafe de Lorca. Pero, ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle y nada más. Nuevas estanterías. De rimar a mirar ni siquiera hay grafemas de diferencia. En los anagramas, tras el reagrupamiento de las letras, es necesario reacomodar la lectura al nuevo signo que el significante obtenido trasunta y, por consecuencia, mover el pensamiento hacia la consideración del nuevo significado, su contracara conceptual. Cifro en este anagrama, en el deslizamiento que hay que realizar para pasar de una a otra palabra, el momento único que se vive por estos días en el campo de la poesía para niños que se escribe en Hispanoamérica. Se trata de una ocasión en la que todos sus actores, autores, editores, ilustradores, especialistas, mediadores, entre otros docentes, bibliotecarios y padres, y también formadores de mediadores, tenemos la posibilidad abierta para desplazarnos, estirar brazos y piernas, recorrer la nueva constelación de textos que constituye esta subprovincia Lig y despabilar la mirada y expandir con este abrir de ojos nuestras propias bibliotecas e ideas acerca de cómo pensamos y sentimos la poesía y sobre todo cómo la mediamos. El momento es único y a la poesía por un lado y a los niños por otro debemos nuestra reacción conjunta. Y es que hay que rendirse a la evidencia, o más bien en este caso, a los libros de poesía que se han venido escribiendo, ilustrando y editando, mal que bien a contrapelo de ideas un poco anticuadas con respecto al género y más o menos a cuentagotas con referencia a libros de otros géneros, en los jóvenes años del siglo presente. Como la evidencia se acumuló y los libros están en las estanterías de bibliotecas y librerías, aunque a veces escondidos, y tantas otras intactos, no podemos desentendernos y mirar para otro lado. Para delimitar brevemente y a grandes rasgos el panorama actual del género que nos ocupa, utilizo las palabras con que Juan Sení Fernández describe el campo. Actualmente, la creación poética para niños en lengua española parece estar dividida entre dos estéticas dominantes. Por un lado, están aquellos autores que han decidido asumir la tradición oral como fuente de aspiración y que llevan a cabo una relectura actualizada de la misma,
no tanto en cuanto a los temas como en el hecho de incorporar hallazgos metafóricos y visionarios propios de la poesía del siglo XX. Y por otro lado, están aquellos poetas que parecen intentar darles a los niños una receta lírica alejada lo más posible de los ingredientes folclóricos tradicionales y abren sus composiciones a otras influencias, a otros metros y al verso libre, confiando además, sin dudas, en la metáfora y la imagen como elementos principales del lenguaje poético por encima de las figuras de repetición y los juegos de palabras. La primera de estas líneas de la cita anterior tiene la mediación asegurada, porque coincide en parte con las expectativas y una cierta idea general acerca de la poesía que ha quedado instalada más o menos desde el romanticismo en adelante y que ha corrido como sobre rieles por instituciones conservadoras como las escolares, que es por donde les llega con sus sí y con sus no la poesía a los niños desde siempre. Y más, mucho más ahora. Digamos pues que es la línea que más reproductibilidad registra, ya que es de la que se nutren los poemarios y antologías incluidos en las colecciones escolares de literatura y los capítulos de poesía de los libros de texto de lengua, prácticas del lenguaje, etc. Los poemas que integran este elenco de textos para niños, ya sea escritos especialmente para ellos o seleccionados de entre el universo general de la poesía para ofrecérselos, trasuntan una concepción de la poesía más anclada en los aspectos sonoros o musicales del poema, conservando estructuras rítmicas y estróficas y hasta rasgos que hoy día son prácticamente improductivos en la poesía general, como es el bendito caso de la rima. Rasgos que se han tomado dada su abundante reiteración como los rectores y o al menos diferenciadores del género, y con ello esenciales, aclaro que exclusivamente en territorio LIG. Cecilia Bayur comenta así esta peculiaridad. La tendencia a pensar ahistóricamente la poesía infantil, cierta idea de lo eterno y esencial en este género, hace que en ciertas escrituras y mediaciones haya resistencia a lo nuevo o a lo experimental y a ser permeables a lo que ocurre hace tiempo en la poesía para adultos y en otros territorios artísticos. Este estado de cosas, sin embargo, se ha venido matizando en los últimos años con la entrada en escena de otro tipo de libros relacionados con la segunda estética a la que alude Seni Fernández, y que vehiculan poemas diferentes de los anteriores y por ende otras ideas más nuevas, más recientes acerca de la poesía. Entre ellas, las que consideran el papel que otros elementos que la constituyen juegan junto con los de la sonoridad para producir sentidos en un poema. La entrada de estos otros libros tiene su origen y causa en actores importantes del campo de la LIG, que han trabado una auspiciosa combinación en varios de los países que aportan con su producción al género, y esto ha provocado que el discurso y acción de los especialistas se haya articulado con políticas de lectura y de producción cultural, traducidas a nivel editorial precisamente en la aparición de estos títulos. La intervención de organismos como los ministerios y secretarías de educación a través de planes de lectura y programas de dotación de libros, la constancia apasionada de instituciones especializadas, como Gitajaja, y fundaciones que organizan premios de poesía o evalúan y distinguen libros de poesía ya editados, la Fundación para las Letras Mexicanas, el CEPLI de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Fundación Cuatro Gatos, la Fundación Santa María, IBI, en sus diversas secciones nacionales, etc., y también la labor de sostén de algunas editoriales, como Calandraca, SM y Fondo de Cultura Económica, han conseguido redireccionar las producciones editoriales, salvaguardando, para empezar, el cupo de presencia de un género minoritario como es la poesía. Así, las editoriales más tradicionales del sector comenzaron a producir, hay que aclarar que no se trata de cantidades masivas, pero sí muy significativas para lo que venía siendo el acervo del género.
más títulos, aunque en general del mismo tipo de libros de poesía que ya venían editando dentro de sus colecciones de prescripción escolar. Y otras editoriales, en especial las independientes, se animaron a dar a luz a tipologías textuales más novedosas, como el libro poema, que es un poema segmentado en las 24 a 32 páginas que supone un libro ilustrado, o directamente en poemarios profusamente ilustrados, entre otras variantes. Estas casas editoras están librando de algún modo la batalla de la ampliación del campo poético para niños, entre otras modalidades de edición, mediante la aplicación de las reglas compositivas del libro álbum, que configurado como caballo de Troya, hace ingresar estratégicamente más poesía, con rima y sin rima, a territorio LIG. De este modo, el lector y o el mediador, ya familiarizado con el objeto artístico complejo que es el libro álbum, tiende a aceptar desde lo formal conocido lo genérico nuevo que éste vehicula, incluyendo la poesía de métrica libre y la que se abre al juego de las imágenes o a otras exploraciones de la sonoridad diferentes de las rimas. Y cuando hablamos de lo formal conocido, señalamos hacia las múltiples instancias de capacitación y a toda la bibliografía que ha corrido en los últimos años bajo el puente, referida a la interacción y efectos de lectura de los distintos lenguajes artísticos que se entrecruzan en los libros álbum y que en buena medida pueden contribuir al entrenamiento de los lectores no habituados a la poesía y permitirles apropiarse de sus particulares modos no lineales de producir sentido. Resulta como mínimo curioso y desde ya digno de estudio, pero muy lógico, que esta transición que está teniendo lugar en la poesía LIG de una configuración genérica que privilegiaba el aspecto sonoro o musical del texto poético a otra que contempla la posibilidad de construcción de imágenes complejas con pivote en la metáfora, se dé a partir de un formato textual, el libro álbum, y con auxilio precisamente de las artes visuales. Esta congruencia es posible porque la naturaleza de la poesía es, en buena medida, y como la del libro álbum, mestiza. La poesía es texto literario, pero es más que las palabras que la constituyen. La poesía es sonido, pero es más que la música a que da lugar. La poesía es imagen, pero imagen compleja, de doble filo, sensorial y conceptual a la vez. El poeta Rafael Otteriño describe este banco de tres patas así. Hoy podríamos decir que la poesía se afirma en la tríada formada por música, imagen e idea o imaginación conceptual. Habrá quienes le darán prioridad a uno de estos componentes sobre los otros dos y habrá épocas y culturas que pondrán a otro distinto por encima de los restantes. La poesía es un campo de fuerzas que es fruto de la organización de sus materiales antes que de la presencia o ausencia de alguno de ellos. Hacia una nueva mediación. Pintado el panorama actual de la poesía LIG hispanoamericana a grandes pinceladas, con la reconfiguración de sus estanterías y en esta transición ilustrada que se muestra, cuando menos, mucho más inclusiva, ¿cómo rediseñar consecutivamente la mediación del campo? Es bien cierto que muchos mediadores llevan sobre sus hombros el peso de no ser lectores de poesía, quizá debido a haber tenido experiencias traumáticas o por lo menos no significativas de lectura de poesía, con intervención de otros mediadores que acumulaban idénticos encuentros frustrados. Esto parece convertir de algún modo a la mediación fallida de la poesía en una tradición, en una cuestión hereditaria, insuperable, irremontable. ¿No cabría entonces, como primera medida, empezar por casa y revisar los libros de poesía de la propia biblioteca personal
como lo recomiendan Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín? Lo cito. Se impone, pues, una reflexión personal muy sincera acerca de nuestra relación individual con la poesía como género literario. ¿Gustamos de ella? ¿Hemos intentado aproximarnos a este género, explorarlo en sus muy diversas tendencias, o sentimos por él un rechazo visceral y sin fundamento? ¿Hacemos extensivo el disgusto por el estilo y la obra de determinado poeta, quizá de siglos pasados, a toda la poesía como género? ¿Estamos preparados para actuar como puentes entre los niños y la poesía? Y más que preparados, ¿estamos convencidos de la conveniencia de ese acercamiento? ¿Es posible entusiasmar a los niños con un tipo de lectura que no nos entusiasma a nosotros o que no hemos frecuentado lo suficiente para saber si nos complace realmente o no? ¿Cuántas preguntas? En un segundo movimiento, habría que realizar un examen de las interferencias de tipo institucional que dificultan la relación de los niños con la poesía que les está destinada y que parecerían ser causales directas de su indiferencia posterior al género en su historial como lectores. Dando por descontado que en la mayoría de los casos la mediación tiene como escenario los establecimientos escolares, los obstáculos puestos en el camino que debería transitar la poesía para llegar a los niños son de variada índole. Algunos tienen que ver con el grado de formalidad con que se organizan los ámbitos de enseñanza-aprendizaje, mientras que en el nivel inicial las actividades relacionadas con cualquier tipo de expresión artística, no solo con la poesía, demuestran una libertad insospechada. El pasaje al primer ciclo de la escolaridad básica conlleva la muerte y duelo de experiencias con la poesía de tipo holístico, es decir, que involucren a los chicos en cuerpo y alma, y son reemplazadas por actividades de estudio conceptual de los aspectos lingüísticos de los poemas. Como si en el jardín de infantes anduvieran saltando los versos por las salas, sapos vivos y verdes, libres y felices, y en primer grado se los atrapara para disecarlos, inmóviles y obligatorios, sobre la piel blanca de los cuadernos. El pasaje del juego, lo oral, lo lúdico y los desplazamientos libres a los espacios pautados, la normalización del renglón, la buena letra, los bancos enfilados, atentan sobremanera y desconciertan, interrumpen, la educación artística de los chicos y dentro de esta la aproximación a la experiencia de la poesía. Así es que resulta más que imperiosa, por un lado, no la desescolarización, pero sí la descurricularización de la poesía, su liberación del área de lengua o prácticas del lenguaje, es decir, no su expulsión de la escuela, sino de la burocracia de las asignaturas escolares, como bien quiere y postula Beatriz Elena Robledo para la literatura en general. El tercer movimiento correspondería hacerlo en el centro mismo de la definición de texto poético, para lo que habría que trabajar en la superación de la fórmula, no menos instantánea que escolar: la poesía es lo que rima. Esta frase lápida ha clausurado por años la entrada al ámbito del género, a la prosa poética y a los poemas de verso libre, a las preguntas poéticas y a tantas otras formas que no responden al llamado de este eco final de los versos. La rima ha sido destacada como elemento sobresaliente y diferencial con respecto a la prosa, justo para tomarse de ella y dividir evidentemente las aguas por oposición. Como si por operaciones de antonimia pudiéramos distinguir las cualidades diversas del cuervo y de la nieve. Y es nadando en las aguas de este equívoco que llegamos hoy día a la paradoja de una definición más estrecha que el universo de textos que pretende arropar y que opera sobre las anteriores dificultades como un nuevo recorte o restricción. El resultado es, pues, un elenco, por así decir, un canon monorrimo de textos etiquetados como poesía de acuerdo con una característica irrefutable pero no esencial y, para colmo, pasada de moda. Aun cuando resulte complejo, en principio, abandonar un criterio tan tangible como el de la rima por uno tan inestable y complejo como el de la imagen verbal,
plasmada en tropos como la metáfora, esta apertura conceptual permitirá, superando el inicial tembladeral pedagógico, hacer ingresar por derecho al estante de las lecturas y a la hora de las mediaciones, precisamente a todo ese universo de libros de poesía y poemas que está pujando por ser leído por los niños en los últimos años, de hecho, desde la producción editorial, desde las sugerencias de los especialistas, desde las políticas de lectura y, claro está, desde las producciones de los autores. Esta extensión del territorio poético debería implicar asimismo un cambio en el modo poético de la lectura que se relaciona con el problema de la intención, que así denomina Rosenblatt a la relación entre la interpretación del lector y la probable intención del autor, creado por el hecho de que no hay un significado absolutamente correcto del texto. No hay, en la poesía no lo hay. Compartir poesía con los niños, haciendo de la lectura una pesquisa de novela policial para dar exactamente con lo que quiso decir el poeta, sobre lo cual muchas veces ni es consciente totalmente el mismo poeta, significa dejar de lado la riqueza de las múltiples respuestas a la pregunta ¿qué está convocando el poema en mí? Hacer este cambio, un leve desplazamiento que mueva el foco del texto al lector y reemplace el librocentrismo por una experiencia holística de lectura que apele a lo conceptual pero también a lo sensorial, resultará a todas luces crucial para el diseño de acciones en el marco de una posible didáctica de la poesía. Desarrimarse de la rima, arrimarse a mirar. Y llegamos al punto, o a los dos puntos, los ojos del mediador, en los que se intersecan y se hacen posibles estos cambios. Aquel que quiere interceder por la poesía ante los niños debe precisamente reenfocar, modular la mirada. El acercamiento a la poesía, dice la poeta Mercedes Calvo, es algo más vinculado a la relación personal, al afecto, que a la didáctica. Y para ilustrar su afirmación cita el siguiente poema de Lía Schenk, maestra y escritora uruguaya. Punto de vista 1. Febo asoma por la ventana del aula. Los chicos no miran a Febo. Los chicos miran una arañita de la suerte en un rinconcito del techo. Saben que se llama vértice, pero piensan rinconcito. Una arañita que sube y baja por un hilo transparente casi invisible a los ojos. La maestra mira que no miran y que miran al techo. Alta en el cielo, un águila guerrera toma la tiza blanca y en el pizarrón negro escribe: escriban 100 veces, debo mirar a la maestra. 2. Cuando una arañita en un rinconcito del techo baja y sube por un hilo transparente, los chicos la miran, la maestra también mira, pide a los alumnos que la miren, piensa, no duda y escribe en el pizarrón con tiza de color: ¿qué le preguntarías a una arañita de la suerte? 3. Una maestra simplemente mira con los chicos, simplemente mira la arañita de la suerte. Ese mirar con los chicos, simplemente mirar, es precisamente el gesto que contribuye a la construcción de la mirada poética. Y si, como se dice, es el poeta el que desde el artificio hace que ve como por primera vez, y se supone que el niño tiene naturalmente per se desde la cronología y la fisiología de sus ojos esa misma capacidad, ¿quién debería entonces alinear sus ojos a esas dos maneras congruentes de mirar en la tríada poeta-mediador-niño? Consideremos que la oportunidad de ese alineamiento es muy delicada y singular, siendo que es el mediador el único que puede sintonizarse a ambas y ponerlas en contacto. ¿Y cómo? Una de dos: o aniña la mirada o la poetiza. ¿Y por qué no las dos cosas juntas? Trabajando sobre las posibles interferencias pedagógicas
constituidas por prácticas repetidas por cómodas o cómodas por repetidas, y que no se adecuan la mayoría de las veces ni a la naturaleza de los textos ni a los lectores. El giro didáctico correlativo al cambio en nuestra conceptualización de la poesía, impulsado desde las cualidades de los poemas de los libros que están entrando al corpus, consistiría en poder superponer al extrañamiento o mirada inaugural con que desde el discurso poético operan los autores como artificio del verso, a la mirada inaugural original propia de la sensibilidad infantil. En otras palabras, su clave está en hacer de puente que asegure la continuidad de tránsito de la niñez de ojos bien abiertos hacia la poesía que abre los ojos, lo que determina la poesía como mucho más que un género y la define como un estado afortunado de permanencia en la niñez. Si en vez de usar como clave a la rima para franquear o validar un texto en el interior del género, ponemos atención a esta cuestión de la mirada, comprobaremos que este resulta un criterio mucho más inclusivo y amparador de la diversidad textual que acontece naturalmente y que caracteriza a la poesía Lig. El siguiente par de poemas lo muestra claramente. Los dos son sobre el mismo tema, un gato. El primero es del Liceo Diego, poeta cubano. Un buen sueño. A gusto duerme el gato en torno de sí mismo, de pata y lomo a cola es él y da lo mismo. Pues se ha dormido todo, nariz, bigote y ceja. ¿Dormido todo? Bueno, de guardia hay una oreja. Y este segundo poema es del colombiano Jairo Aníbal Niño. ¿Qué es el gato? El gato es una gota de tigre. Con rima o sin rima, el ojo dubitativo primero y luego la certeza de la revelación, que es el momento en que el ojo le dice a la mano lo que tiene que escribir. Estos dos textos son poemas que han captado ambos a partir de las imágenes que nos presentan y en la diversidad extrema de sus formatos. Uno está constituido por cuartetos heptasílabos de rima consonante y el otro es una pregunta poética de métrica libre con algo de aliteración. Los dos han sabido captar la esencia mixta de la gatitud, el ser un poco tigre, la mezcla insólita de modorra y alerta que presentan los gatos. Los poemas entonces pueden o no tener rima, pueden o no tener una métrica fija, pueden lucir sus plumas o vestir rugientes pezuñas, pero lo que los hace poemas es que todos, antes de su puesta en palabras, nacieron de una forma u otra de mirar, atenta y detenida sobre la piel de las cosas, distinta de la del hábito y la costumbre. Si a partir de esta premisa ampliamos nuestra definición de lo que constituye o abarca el universo de la poesía, esto nos puede llevar a transformar el modo en que elegimos, mediamos, acercamos textos poéticos a los chicos. Y bueno, más allá de estas cosas que yo fui pensando a lo largo de los últimos años, quiero compartir con ustedes una confirmación, digamos, empírica, pero tan entrañable de esto que estuve comentando acerca del mirar y del asombro que la poesía nos provoca y que debe provocar, la verdadera poesía, ¿no? Y es que el año pasado, ya después de publicado este artículo y en una de las visitas a escuelas que yo normalmente hago, una nena me metió en el bolsillo este papelito que ven acá, manuscrito, Clara Inés Krapovicas, con este poema, precisamente sobre la mirada. Yo miro y admiro cada pequeña maravilla, cada pequeño milagro
en el que nadie se fija, porque ver, aunque no lo parezca, también es un milagro, un pequeño milagro que nadie ve. Fíjense el juego de palabras que ha hecho y cómo ha reparado en esta operación del mirar, ¿no? En esta alegría y el asombro que nos despiertan el mirar y la poesía. Bueno, muchas gracias por escucharme y buenas, buenísimas, entrañables poesías y poemas para todos.